Las manos del anciano temblaban al alcanzar la oxidada cerca de alambre, con la mirada fija en las sombras que danzaban entre los árboles. Un leve gemido rompió el silencio de la fría noche, apenas un suspiro, pero suficiente. Suficiente para hacerlo levantarse de la mecedora junto al fogón, suficiente para despertar algo enterrado hace mucho en su corazón. El bosque más allá del claro estaba envuelto en una niebla espesa, cuyos tentáculos se enroscaban como dedos silenciosos alrededor de las ramas retorcidas. El aroma a tierra húmeda y pino llenaba el aire, mezclado con un tenue olor metálico, algo fuera de lugar. Don Ramón había vivido en este remoto pueblo en las sierras de Mendoza por casi 60 años. Un hombre reservado, conocido más por su terquedad y soledad que por su amabilidad. Sin embargo, aquella noche, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo de un naranja opaco las tablas gastadas del porche, sintió un tirón que no pudo ignorar. El gemido volvió, más desesperado esta vez, atravesando el silencio que cubría la tierra como un manto. Su respiración se entrecortó, formando nubes al chocar con el aire frío mientras salía, con el cuero gastado de sus botas crujiendo sobre el pasto helado. No era hombre dado a fantasías, pero aquella noche el silencio parecía demasiado absoluto, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Había algo oculto detrás de ese sonido frágil, un pedido, una advertencia, un secreto esperando ser descubierto. Sus ojos se clavaron en la línea oscura de árboles, donde la luz de la luna apenas lograba filtrarse. Un movimiento fugaz, casi imperceptible, le recorrió la espalda un escalofrío. Aquellas viejas leyendas que susurraban los ancianos del pueblo, cuentos de criaturas que acechan en los límites de la vista, regresaron sin que lo buscara. Don Ramón negó con la cabeza, intentando apartar las sombras, pero la atracción persistía. Un gruñido bajo y áspero atravesó la noche, más cerca ahora, temblando entre miedo y dolor. Su corazón retumbó en el pecho, un ritmo discordante que coincidía con el latido salvaje de lo desconocido. Algo estaba ahí afuera, algo herido, algo escondido. Y a pesar de los años de precaución, de la soledad que se había arraigado en sus huesos, don Ramón dio un paso adelante, hacia la oscuridad, hacia lo incierto, porque algunos secretos se niegan a permanecer enterrados en silencio. El aire helado de la noche lo envolvió al cruzar el umbral, como un manto de recuerdos y arrepentimientos. El pueblo, detrás de su casa de adobe y tejas rojas, yacía en silencio. Sus techos de chapa y chimeneas torcidas eran tragados por el borde del bosque. Habían pasado décadas desde su juventud, cuando las risas resonaban por esas calles y los vecinos compartían historias junto al fuego. Ahora, el tiempo se había instalado sobre el paraje como una neblina lenta, apagando voces y enfriando el calor que alguna vez prosperó allí. Se detuvo, apoyando las manos callosas en la áspera baranda del porche, y dejó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Los árboles se alzaban como centinelas milenarios, sus ramas enredadas formando un tapiz de sombras y reflejos de luna. En lo profundo, el gemido volvió, frágil y quebrado, un hilo dolorido que no podía ignorar. Despertó en don Ramón una ternura que llevaba mucho tiempo soterrada bajo años de silencio y resistencia. Una vida entera en este pueblo le había enseñado el lenguaje del silencio. Conocía el peso del dolor no dicho, la agonía de heridas antiguas olvidadas en la oscuridad. Su propia historia estaba grabada en las arrugas de su rostro y la inclinación de sus hombros. La viudez llegó callada como el lento desvanecerse de la luz al atardecer, dejándolo una figura solitaria frente a la inmensidad de la naturaleza. Sus hijos se habían ido hacía tiempo, persiguiendo sueños más allá del alcance del bosque, dejando solo ecos y habitaciones vacías. Sin embargo, a pesar del dolor, don Ramón seguía atado a esta tierra por raíces más profundas de lo que quería admitir. El bosque era más que árboles y sombras. Era un archivo vivo de su pasado, un reservorio de momentos tiernos y trágicos. Aquella noche, ese pasado le susurraba, llevado por el débil aliento de una criatura herida oculta más allá de la vista. El gemido se acercó,
entrelazado con dolor y miedo. El corazón de don Ramón se apretó, un pulso lento y firme bajo la piel fría. Bajó del porche, hundiendo sus botas en la tierra congelada. El frío mordió sus mejillas, aunque apenas lo sintió. Su mente estaba en otro lugar, enredada en la madeja de recuerdos y esperanza. Al adentrarse en el límite del bosque, parecía que éste contenía la respiración con él. El aroma a pino se mezclaba con el musk húmedo de hojas en descomposición, y a lo lejos, el leve crujido de una criatura pequeña escapando entre los arbustos. Sus dedos rozaron la corteza rugosa de un árbol, anclándolo en el presente, recordándole que incluso en los lugares más oscuros, algo frágil perdura. Pensó entonces en las viejas leyendas que los ancianos contaban, historias de lobos que vagaban bajo la fría mirada de la luna, guardianes de secretos y sombras. Siempre las había desestimado como cuentos para asustar niños, pero esa noche, esas historias dejaron de parecer mitos para convertirse en advertencias. El bosque ya no era solo el telón de fondo de su soledad, era el escenario de algo invisiblemente silencioso. Un movimiento súbito captó su atención, un destello de pelaje gris bajo un zarzal. Su respiración se cortó, el corazón latiendo con una mezcla de miedo y compasión. Se agachó, cuidando de no asustar a la criatura oculta. El gemido se volvió más urgente, un sonido suave y áspero que hablaba de dolor y desesperación. La mente de don Ramón se aceleró, dividida entre el instinto de huir y la necesidad profunda de ayudar. Recordó las noches en vela cuidando a su esposa enferma, las vigilias silenciosas a la luz de una vela tenue. El cuidado tierno que entonces brindó ahora se extendía más allá de lo humano, hacia esa presencia herida cubierta de pelaje y miedo. Pero bajo ese impulso de auxilio, una sombra de inquietud se despertó. ¿Qué ocultaba esa criatura? ¿Qué verdad se escondía bajo esa forma temblorosa y cubierta de sombras? Las manos de don Ramón temblaron al extenderse con un gesto vacilante, nacido de la bondad y el miedo. El bosque contuvo la respiración junto a él, el silencio denso y expectante. En lo profundo se gestaba una tormenta, un tumulto de esperanza, duda y la frágil promesa de que incluso los corazones más solitarios pueden encontrar conexión en los lugares más inesperados. Cuando sus ojos se encontraron con los de la criatura, un secreto guardado por la naturaleza comenzó a desenredarse. Un secreto que rompería la quietud de la noche y resonaría en el silencio de su alma. Pero por ahora, en ese frágil equilibrio entre miedo y compasión, don Ramón simplemente contuvo la respiración y esperó, con el peso de lo desconocido, presionando suavemente su pecho. La mano del anciano quedó suspendida a centímetros del pelaje tembloroso, pero una inexplicable duda lo ancló en el lugar. La luz de la luna se filtraba entre las ramas, dibujando patrones plateados y quebrados sobre el pelaje enmarañado del lobo. Sus ojos, grandes y brillantes de dolor, se clavaron en los suyos con una intensidad casi humana, cargados de súplicas mudas y algo más profundo, algo que lo inquietaba más allá del miedo o la lástima. Un destello de duda carcomía la resolución de don Ramón. ¿Por qué la criatura no huyó cuando pudo? ¿Por qué permanecía, como atrapada entre la huida y la rendición? Su mente tropezó con un recuerdo fragmentado, no del pueblo, sino de un momento enterrado. Un encuentro inexplicable con una sombra en el bosque años atrás, que lo dejó intranquilo. El recuerdo era borroso, distorsionado por el tiempo, pero la sensación que traía era aguda, una advertencia susurrada justo fuera de alcance. La respiración de don Ramón se entrecortó y retrocedió instintivamente, como si la mirada del lobo guardara un secreto demasiado peligroso para enfrentar. Sin embargo, bajo ese rechazo, un hilo terco de compasión lo impulsó a avanzar de nuevo. Sus dedos rozaron el pelaje áspero, frío y húmedo al tacto, y sintió un sutil temblor recorrer el cuerpo de la criatura, no solo por el dolor, sino por algo más. Miedo, ciertamente, pero también una extraña reticencia, una carga no dicha más pesada que la herida misma. La respiración del lobo era superficial y entrecortada. Cada exhalación
un susurro áspero contra el aire nocturno. Pero, a pesar del dolor, había un destello de conciencia, una inteligencia cautelosa que parecía evaluar cuidadosamente la presencia de don Ramón. No era el miedo salvaje de un animal acorralado, sino un cálculo prudente, como si el lobo estuviera en silencio cuestionando las intenciones del anciano, y quizás las propias. Los ojos de don Ramón miraron al suelo cercano, donde la maleza estaba alterada. Hojas dispersas y aplastadas en un patrón que sugería lucha, pero algo más llamó su atención. Marcas tenues, casi como arañazos, grabadas en la corteza de un joven árbol. Sus bordes irregulares parecían recientes, pero había algo antinatural en su disposición, demasiado deliberada, demasiado precisa para ser el pánico de un animal. Se arrodilló lentamente, con las rodillas quejas en protesta, y trazó las marcas con un dedo tembloroso. Un frío inquietante le recorrió la columna, como si el bosque mismo hubiera dejado una advertencia secreta impresa. El corazón de don Ramón latió con fuerza, no por miedo, sino por la súbita oleada de una pregunta que desafiaba todo lo que creía saber de esos bosques. ¿Qué significaban esas marcas? ¿Eran una señal, un mensaje, o algo más oscuro, un cifrado dejado por una presencia invisible? El lobo se movió bajo su mano. Un gruñido bajo y urgente resonó en su garganta, no amenazante, sino cauteloso, cargado de una súplica prudente. La mirada del anciano volvió a sus ojos, buscando una pista oculta bajo las capas de dolor y desconfianza. Había inteligencia allí, sí, pero también un destello de algo más, desesperación o quizás resignación. La criatura parecía cargar con un secreto que no se atrevía a revelar, algo que pesaba más que sus heridas. Un leve crujido rompió el silencio, un sonido tan sutil que pudo haber sido imaginado. Los sentidos de don Ramón se agudizaron, cada nervio alerta al susurro cambiante del bosque. Más allá de los árboles, una sombra se separó de la oscuridad, moviéndose con la gracia de un depredador. Su pulso se aceleró, una mezcla de temor y curiosidad anudándose en el pecho. ¿Era ese vigilante amigo o enemigo? ¿Protector o amenaza? La incertidumbre lo carcomía, profundizando la telaraña de tensión que atrapaba la noche. La mente de don Ramón se debatía entre impulsos encontrados. El instinto de huir luchaba con la necesidad de quedarse, de entender, de ayudar. Pero bajo esas tensiones superficiales había una pregunta más silenciosa y siniestra. ¿Y si la criatura no era lo que parecía? ¿Y si el dolor del lobo ocultaba algo más complejo? Una verdad oculta que podía deshacer la frágil paz a la que don Ramón se había aferrado durante décadas. Sus dedos apretaron el pelaje, un voto silencioso susurrado en el aire frío. Cualquiera que fuera el secreto del lobo, cualquiera que fuera la sombra que acechaba más allá de los árboles, don Ramón lo enfrentaría, no como un hombre roto por la soledad, sino como alguien movido por la frágil esperanza de conexión. El bosque pareció inclinarse más cerca, la niebla enroscándose más apretadamente alrededor de los troncos antiguos, envolviendo el claro en un capullo de expectación tensa. Un crujido agudo resonó, una rama quebrada bajo un pie, y las orejas del lobo se movieron, girando la cabeza rápidamente hacia el sonido. Don Ramón siguió su mirada, el corazón latiendo fuerte, pero no vio nada más allá de las sombras que se movían. El silencio que siguió fue pesado, expectante, como si el bosque mismo esperara una revelación que ni hombre ni bestia se atrevieran a pronunciar. Su respiración se calmó, estabilizándose en el aire frío. La mirada del lobo se cruzó con la suya una vez más. Un destello de reconocimiento pasó entre ellos, fugaz, frágil, pero inconfundible. En ese momento, se formó un puente delicado sobre el abismo del miedo y el silencio, una promesa tentativa de que el secreto de la noche aún podría desvelarse, no en la oscuridad, sino en el tranquilo amanecer del entendimiento. Y mientras la niebla fría se espesaba, don Ramón supo que la noche estaba lejos de terminar. El bosque guardaba sus secretos celosamente, pero él ya no era solo un observador. Ahora formaba parte de la historia,
un guardián renuente de un misterio que exigiría todo su valor, todo su corazón. Las manos de don Ramón temblaban al retirar lentamente la mano del pelaje del lobo, sobresaltado no por la criatura, sino por el crujido agudo de una rama quebrándose bajo una bota pesada. Sus ojos se alzaron, escudriñando las sombras densas más allá del zarzal donde yacía el lobo herido. La luz de la luna, pálida y frágil, reflejaba el destello de algo metálico, un objeto parcialmente oculto bajo un montón de hojas que brillaba con un resplandor extraño y antinatural. Con el corazón acelerado, don Ramón se puso de pie, todos sus instintos gritando precaución. La respiración áspera del lobo vaciló mientras giraba la cabeza hacia el sonido, las orejas erguidas y el cuerpo tenso. La mirada del anciano siguió el destello, acercándose lentamente con una mezcla de temor y determinación. Su aliento salió en bocanadas poco profundas, la niebla doblándose en el aire frío como advertencias silenciosas. Al agacharse más cerca, descubrió el objeto por completo. Una cámara pequeña y golpeada, su lente rota, enredada en un nudo de ramas y tierra recién removida. Frunció el ceño profundamente. No era un equipo perdido cualquiera. La cámara parecía descartada a propósito, y el suelo alrededor mostraba signos de haber sido alterado con prisa, como si alguien intentara esconderla rápidamente. Una súbita comprensión lo golpeó. No se trataba de un encuentro fortuito. Alguien había estado aquí antes, merodeando en las sombras del bosque, observando, tal vez incluso siguiendo al lobo. Su mente regresó a las extrañas marcas deliberadas en el árbol, ahora iluminadas bajo una nueva luz, señales no de pánico natural, sino marcas, señales intencionadas dejadas por mano humana. El pulso de don Ramón se aceleró mientras las piezas encajaban. Un vigilante oculto, silencioso e invisible, había estado rastreando al lobo. ¿Pero por qué? ¿Y qué los había atraído hasta esta criatura herida? El lobo se movió bajo su mano. Un gruñido bajo y urgente resonó desde lo profundo de su garganta. El corazón de don Ramón se apretó por el animal, atrapado no solo en el dolor, sino ahora en la enredada red de peligro humano. Mientras extendía la mano para calmarlo otra vez, un suave crujido resonó desde más adentro del bosque, un sonido distinto al del chasquido anterior, más ligero, más deliberado. De repente, una figura emergió de las sombras, avanzando con cautela hacia el claro. Una joven, con la ropa manchada de barro y hojas, ojos grandes y alerta pero con una intensidad feroz. Don Ramón se quedó paralizado, sin saber si saludar o defenderse. Las orejas del lobo se echaron hacia atrás. Un gruñido de advertencia vibró en su pecho. «No estoy aquí para hacerles daño», dijo ella rápidamente, con voz baja pero urgente. «Por favor, mantengan la calma». La mirada de don Ramón recorrió su rostro, marcado por el cansancio, la determinación y algo más, una esperanza desesperada. Dio un paso cauteloso, mirando brevemente al lobo herido antes de volver a encontrarse con sus ojos. «Me llamo Emilia», dijo. «He estado siguiendo a este lobo durante semanas. No es cualquier animal, es parte de algo más grande». Don Ramón frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Qué es más grande que una criatura herida en el bosque?» Emilia tragó saliva, mirando nerviosa por encima del hombro, como esperando que ojos invisibles aún los observaran. «Hay un grupo, científicos, ambientalistas, incluso algunas autoridades locales, que han estado estudiando a los lobos aquí. Pero no todos quieren protegerlos. Algunos los ven como una amenaza, algo que hay que controlar o eliminar». Un escalofrío recorrió la espalda de don Ramón. Las historias que siempre había descartado, los rumores susurrados sobre trampas ilegales, cacerías clandestinas bajo la oscuridad, ahora parecían reales, tangibles y aterradoras. La voz de Emilia bajó, pero no perdió urgencia. «Este lobo es uno de los últimos de una manada que está desapareciendo. Heridas como esta no vienen solo de la naturaleza. Alguien los está cazando, tratando de enviar un mensaje». La mente de don Ramón giró vertiginosamente. La mirada cautelosa del lobo, la cámara oculta, las marcas deliberadas en los árboles,
piezas de un rompecabezas que ahora formaban una imagen sombría de crueldad y secreto humano. El bosque ya no era solo un lugar de soledad y leyendas susurradas. Era un campo de batalla por la supervivencia y agendas ocultas. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», preguntó don Ramón, con voz áspera por la incredulidad. «Suficiente para saber que no puedo hacerlo sola», respondió Emilia, con ojos suplicantes. «Estaba siguiendo a este lobo cuando se lastimó. Creo que cayó en una trampa, una apuesta por gente que quiere mantener a los lobos fuera de esta tierra para siempre». El corazón de don Ramón se apretó. El peso de décadas de aislamiento silencioso se volvió frágil ante la tormenta de verdad que se desataba ante él. Aquí, en el bosque sombrío que había llamado hogar, latía una realidad más oscura bajo la superficie, una que exigía acción, valentía y quizás sacrificio. Miró de nuevo al lobo, su respiración débil pero constante, ojos brillando con una confianza que lo sorprendió. Esa criatura, tan vulnerable y a la vez tan ferozmente viva, se había convertido en símbolo de algo más grande, una esperanza frágil en medio de la oscuridad que avanza. Don Ramón tragó el miedo. «Vamos a ayudar», dijo en voz baja, palabras cargadas y liberadoras a la vez. «Pero tenés que contarme todo, no más secretos». Emilia asintió, el alivio iluminando su rostro. «Hay más de lo que sabés, y cuanto más cavamos, más peligroso se vuelve». El bosque pareció cerrarse a su alrededor, la niebla espesándose como para proteger sus planes susurrados de ojos indiscretos. La noche había cambiado. El frágil equilibrio entre soledad y misterio roto por una revelación que ondulaba en la quietud como una piedra arrojada a un estanque. Don Ramón entendió entonces que esa noche marcaba el inicio de un camino que nunca imaginó. Un camino que lo obligaría a enfrentar no solo las sombras del bosque no eran solo las sombras entre los árboles, sino las que habitaban dentro de sí mismo. El secreto del lobo ya no estaba oculto bajo el pelaje y el miedo. Era un llamado a la acción, una convocatoria para proteger y luchar contra una amenaza silenciosa que ponía en peligro el alma misma de la tierra que amaba. Mientras Emilia y Arturo se preparaban para partir, el lobo se removió bajo su mano, con la mirada firme e imperturbable. En ese intercambio silencioso, se selló un pacto tácito, la promesa de que, por más oscuro que fuera el camino por delante, lo enfrentarían juntos. El bosque contuvo la respiración una vez más, pero esta vez Arturo sabía que ya no estaba solo en las sombras. El hombre mayor que había vivido en tranquila soledad ahora formaba parte de una lucha viva y palpitante, una batalla que pondría a prueba cada gramo de su coraje y compasión. Y mientras la primera luz pálida del amanecer comenzaba a rozar el horizonte, el misterio del lobo herido se desplegaba en algo mucho más urgente, real y peligroso de lo que Arturo jamás había imaginado. Arturo permaneció inmóvil por un largo instante, el peso de las palabras de Emilia presionándole como la neblina densa que se enroscaba alrededor de sus tobillos. La cámara, las marcas en los árboles, las heridas del lobo, no eran casuales. Eran pruebas de algo más oscuro, algo insidioso oculto bajo la aparente calma de su hogar de toda la vida. Un nudo apretado y lento se formó en su estómago, retorciéndose entre la incredulidad y un miedo crudo que le carcomía. La respiración se le cortó en la garganta, el aire frío llenándole los pulmones de manera desigual, mientras su mente corría, luchando con lo impensable. Durante décadas, había creído que el bosque era un refugio, un santuario libre de la crueldad humana, un lugar donde el tiempo había suavizado los bordes del dolor. Ahora esa ilusión se había hecho añicos, fragmentándose en afiladas astillas de duda e incertidumbre temblorosa. Los lobos no eran solo animales salvajes, eran víctimas, y el bosque, antes símbolo de soledad y paz, se había convertido en un campo de batalla. La mirada de Arturo volvió al lobo que yacía tranquilo a sus pies, con una respiración frágil pero constante. Los ojos de la criatura se encontraron con los suyos de nuevo, mitad salvajes, mitad suplicantes, y sintió una extraña punzada en el pecho. La compasión se mezcló con una ira creciente,
una feroz protección que no había anticipado. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo había permanecido oculta la crueldad a plena vista durante tanto tiempo? Sus manos temblaron al bajar para apartar un mechón de pelaje de la herida del lobo. El pelo estaba enmarañado, pegajoso por la sangre seca, y bajo sus dedos la aspereza de la lesión le hizo estremecer. Una punzada aguda de culpa le picó la conciencia. Años de dar la espalda, años envuelto en su propio dolor y aislamiento. ¿Había sido su silencio, su distancia, una forma de complicidad? La presencia de Emilia a su lado le resultaba a la vez reconfortante y perturbadora. Una joven cargada de un conocimiento que él apenas comenzaba a entender. La observó con atención, notando la tensión en su mandíbula, cómo sus ojos miraban fugazmente a las sombras más allá del claro, como si esperara que el peligro saltara de entre los árboles en cualquier momento. Su agotamiento era palpable, pero también su determinación, que titilaba como una flama frágil contra el frío de la noche. «No sé si estoy listo para esto», admitió Arturo en voz baja, áspera y queda. «Durante mucho tiempo pensé que el bosque era algo que podía entender, algo que podía controlar si me mantenía al margen, pero ahora…» Calló, tragando con dificultad el nudo que le oprimía la garganta. Emilia asintió despacio, con expresión más suave. «Es mucho para asimilar. He estado luchando sola durante tanto tiempo, tratando de protegerlos, pero siento que las probabilidades están en nuestra contra». La respiración de Arturo se aceleró otra vez. El silencio que los rodeaba estaba cargado de miedos no expresados. Su mirada se posó en las sombras densas, donde el bosque parecía latir con vida oculta, observando y esperando. El peso de los años le presionaba, recuerdos que emergían en fragmentos, risas compartidas alrededor de fogatas en el pueblo, la voz de su esposa desvaneciéndose en el silencio, el dolor de habitaciones vacías y promesas olvidadas. Un escalofrío recorrió el claro, agitando la niebla en formas fantasmales que danzaban a sus pies. Arturo apretó su abrigo, la tela áspera contra su piel, anclándolo en el presente. Se dio cuenta de cuánto se había aferrado al pasado, a la comodidad de la rutina y el silencio, incluso cuando el mundo cambiaba bajo sus pies. «¿Por qué nadie me lo dijo?», susurró casi para sí mismo. «¿Por qué tuve que enterarme así, solo, en la oscuridad, con un lobo herido a mis pies?» Los labios de Emilia se apretaron en una línea fina, porque hay verdades difíciles de enfrentar, porque el miedo mantiene a la gente callada, porque el pueblo tiene sus propias sombras, y no todos quieren que salgan a la luz. Los puños de Arturo se apretaron a los costados, las uñas clavándose en las palmas. La ira brotó, caliente y súbita, una llama cruda y feroz contra la fría noche. Pensó en los vecinos que había conocido toda su vida, sus miradas cautelosas, los susurros de advertencia sobre los peligros del bosque, las reglas no dichas que mantenían a todos a distancia. ¿Habían hecho la vista gorda? ¿Habían elegido el silencio en lugar del valor? Entrecerró los ojos, escudriñando las sombras titilantes como buscando respuestas ocultas en la oscuridad. El lobo se movió bajo su mano, un gruñido bajo vibrando en su pecho. No un rugido, sino una llamada silenciosa a la confianza. Arturo sintió una extraña afinidad con la criatura herida, ambos portando cicatrices invisibles para el mundo, ambos al borde de un camino incierto. El bosque parecía contener la respiración con él, la niebla espesándose en un velo que difuminaba la línea entre lo conocido y lo temido. El lejano ulular de un búho resonó entre los árboles, un sonido solitario que vibró profundo en el pecho de Arturo. Exhaló despacio, la tensión en sus hombros cediendo lo justo para dejar que el peso del momento se asentara. Por primera vez en años, se permitió sentir toda la medida de su vulnerabilidad, el miedo que no venía de la oscuridad exterior, sino de las verdades que se ocultaban en su interior. El miedo al cambio, a la pérdida, a entrar en un mundo donde las reglas se reescribían y el pasado ya no ofrecía refugio. La mirada de Emilia se cruzó con la suya, firme y sin titubeos.
No podemos deshacer lo que pasó, dijo suavemente, pero tal vez podamos luchar por lo que queda. Juntos. Arturo asintió, una esperanza frágil encendiéndose en medio de la tormenta de sus pensamientos. La respiración del lobo se profundizó, una pequeña señal de resistencia, y el bosque alrededor pareció exhalar en respuesta, la niebla apartándose como un velo levantado. Se acercó un paso a Emilia, la distancia entre ellos acortándose mientras una confianza tácita comenzaba a tejer su delicado hilo. La noche estaba lejos de terminar y el camino era incierto, pero algo había cambiado. Una apertura de viejas heridas y los primeros atisbos de algo nuevo. La voz de Arturo fue apenas un susurro. No sé qué viene después, pero sé que ya no puedo dar la espalda. El silencio que siguió fue denso y pleno, un reconocimiento callado de que el mundo que conocían estaba cambiando. El vínculo frágil entre hombre y lobo, entre viejas heridas y nueva determinación, era ahora el hilo que los unía a un futuro que aún no podían ver. Más allá del claro, el bosque se agitó una vez más, antiguo y vigilante, y Arturo, el viejo que había vivido en las sombras, sintió el primer destello de luz amanecer en su interior, una luz nacida no de certezas, sino del valor para enfrentar la oscuridad de frente. Arturo se sentó solo en el tenue resplandor de su sala, la chimenea parpadeando y proyectando sombras que danzaban como espíritus inquietos sobre las paredes. El silencio era profundo, pero dentro suyo se gestaba una tormenta, un remolino de emociones que bullían bajo su piel sin encontrar reposo. Sus dedos recorrieron el borde de una fotografía gastada sobre la mesa de roble, temblando al rozar el vidrio. La imagen mostraba a un Arturo más joven, con los brazos alrededor de su esposa, su sonrisa radiante contra un fondo de praderas bañadas por el sol. El tiempo había marcado sus rostros con líneas, pero el calor de aquel instante congelado permanecía intacto. Sin embargo, ahora esa calidez parecía lejana, como una brasa frágil que luchaba contra el frío creciente de la pérdida y el silencio. La respiración de Arturo se entrecortó al emerger recuerdos vívidos y punzantes. Recordó el peso suave de la mano de ella en las noches largas y sin sueño, las oraciones susurradas que mezclaban esperanza y temor. Rememoró las conversaciones calladas a la luz tenue, palabras de amor, arrepentimiento y promesas nunca cumplidas del todo. Esos recuerdos, antes un refugio, ahora eran fantasmas que acechaban los bordes de su conciencia con su amargo dolor. La culpa pesaba sobre su pecho, una presión implacable que le ahogaba el aliento. ¿Cómo había dejado que tanto tiempo se escapara, envuelto en su propio duelo, mientras el mundo a su alrededor se oscurecía y cambiaba? La pregunta le carcomía sin respuesta. Afuera, el viento susurraba entre los aleros, trayendo el aroma de pino y tierra húmeda. Un recordatorio constante de la presencia del bosque, eterna y vigilante. Los sonidos familiares que antes le daban consuelo, ahora parecían cargados de significado, como si los árboles mismos fueran testigos de su lucha interna. Cada crujido de la vieja casa, cada susurro fuera de la ventana, reflejaba el tumulto interior, amplificando la tensión en su mente. La mirada de Arturo se posó en el espejo agrietado que colgaba en el pasillo, una reliquia de otro tiempo, con la superficie marcada por la edad. Evitó encontrarse con su reflejo, reacio a enfrentar al hombre moldeado por la pérdida y la sombra. Pero incluso evitando la imagen, ésta persistía en su mente, una figura solitaria, encorvada y gastada, con ojos nublados por el peso de los años y secretos. ¿Era ese el hombre que quería ser? ¿Podría aún encontrar fuerzas para cambiar, para luchar contra la oscuridad que se acercaba? El contraste entre miedo y esperanza bailaba en su mente, una danza inquieta que le dejaba sin aliento. El temor a lo desconocido, a los peligros que acechaban más allá del bosque, se mezclaba con una esperanza frágil, encendida por la presencia de Emilia y la silenciosa resistencia del lobo. Esa esperanza era tentadora como los primeros brotes verdes que emergen a través de la tierra helada, vulnerables pero obstinados en vivir. En la quietud, Arturo luchaba con contradicciones.
Una parte de él deseaba retirarse aún más a las sombras conocidas de su pasado, para protegerse del dolor de nuevas batallas y futuros inciertos. Otra parte despertaba con una determinación feroz, una chispa encendida por el silencioso llamado del lobo y la resolución inquebrantable de Emilia. El anciano comprendió que la línea entre protector y espectador se había borrado por completo. Ya no podía quedarse al margen. Sus manos se cerraban y abrían, la piel áspera un ancla tangible en el mar de incertidumbre. La soledad le apretaba, pero bajo ella emergía un anhelo, un deseo de reconectar, de recuperar un sentido de propósito más allá de la mera supervivencia. Pensó en sus hijos, dispersos como hojas en el viento, sus vidas lejanas e inalcanzables. ¿Lo habían entendido alguna vez? ¿Él se había entendido a sí mismo alguna vez? La habitación parecía respirar con él, las sombras profundizándose a medida que la luz del fuego menguaba. Arturo cerró los ojos, entregándose al espiral tranquilo de pensamientos y sentimientos. Imágenes parpadeaban detrás de sus párpados, los ojos cautelosos del lobo, las marcas en los árboles, la mirada decidida de Emilia, se entrelazaban con recuerdos de risas y pérdidas, esperanzas y desesperanzas, tejiendo un tapiz complejo que desafiaba respuestas simples. Un punzante dolor le atravesó, un reconocimiento crudo y doloroso de todo lo que se había perdido y todo lo que aún estaba en riesgo. El bosque ya no era un fondo distante, sino un testimonio vivo de resiliencia y fragilidad a la vez. Contenía las historias de incontables vidas humanas y salvajes, entrelazadas de maneras que Arturo apenas comenzaba a comprender. Se levantó lentamente, el peso de los años presionando contra sus articulaciones, y se acercó a la ventana. La primera luz pálida del amanecer acariciaba el horizonte, suavizando los bordes de las sombras nocturnas. Afuera, el mundo parecía suspendido entre la oscuridad y la luz, un frágil equilibrio reflejado en su propio corazón. Los dedos de Arturo recorrieron el vidrio frío, el frío anclándolo en el presente. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano canto de un pájaro despertando, una nota solitaria que atravesaba la quietud como una promesa frágil. En ese instante sintió el despertar de algo nuevo, una resolución tentativa que titilaba al lado de sus dudas, un valor silencioso nacido no de certezas, sino de la necesidad. Se alejó de la ventana, la habitación ahora bañada por el suave resplandor de la mañana. La fotografía seguía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de amor y pérdida, memoria y esperanza. Arturo la tomó otra vez, esta vez con mano más firme, como si extrajera fuerza del pasado para enfrentar lo desconocido. El anciano volvió a sentarse en su silla, el chirrido familiar reconfortante en lugar de opresivo. Su respiración se calmó, la tormenta interna cediendo lo suficiente para permitir una quietud frágil. El camino por delante era incierto, plagado de peligros y dolor, pero por primera vez en mucho tiempo, Arturo sintió que no estaba solo en la oscuridad que lo rodeaba. El bosque afuera susurraba sus secretos ancestrales, la niebla arremolinándose como dedos silenciosos entre los árboles, y en Arturo comenzó un giro silencioso del alma, un cambio sutil y profundo que marcaba el fin de la inocencia y el inicio de un nuevo capítulo incierto. Era un hombre transformado, ya no definido solo por la pérdida y la soledad, sino por la esperanza frágil de que, incluso en las sombras más densas, la luz podía abrirse camino. Arturo apenas tuvo tiempo de recomponerse junto a la ventana cuando un golpe urgente rompió la frágil quietud de la mañana. El sonido resonó con fuerza en la casa vacía, seco e insistente, como una advertencia que arañaba bajo su piel. Vaciló, el corazón latiéndole con una inquietud súbita. Nadie venía a su puerta sin avisar, no en este pueblo, no desde hacía años, no desde que el silencio se había tragado el lugar por completo. El golpe sonó de nuevo, esta vez más urgente, casi frenético. La respiración de Arturo se detuvo. Sus dedos temblaron mientras se alejaba de la ventana y se dirigía a la puerta, cada paso cargado de un creciente temor. El bosque afuera había cambiado durante la noche. La niebla se había espesado,
plegándose sobre sí misma, devorando los bordes del mundo más allá del porche. El aire parecía cargado, vivo con algo invisible e inquieto. La quietud de la noche había sido reemplazada por una expectativa tensa, una presión palpable que apretaba hacia adentro. Abrió la puerta con cautela, las bisagras chirriando suavemente como un suspiro cansado. Allí no había un rostro conocido, sino un extraño. Un hombre con chaqueta oscura, ojos agudos e impenetrables bajo un sombrero de ala baja. Su aliento formaba nubecillas irregulares, y su mirada se desvió más allá de Arturo, como buscando algo o a alguien detrás de él, quizás el lobo, o Emilia. ¿Arturo? La voz era áspera, cargada de urgencia y algo más frío. Miedo, sospecha, tal vez ira. Necesitamos hablar, ya. El pulso de Arturo se aceleró, un calor punzante recorriéndole la piel. ¿Quién es usted? Su voz fue baja y cautelosa. Los ojos del hombre se entrecerraron. Me llamo Camilo. Trabajo con las autoridades locales. Hemos estado monitoreando la zona, siguiendo a los lobos, sí, pero también otras actividades. Ya estás involucrado, te guste o no. Sabes del lobo, ¿verdad? La garganta de Arturo se tensó. El peso de las palabras del hombre se asentó en su estómago como una piedra. Solo trato de ayudar. Camilo dio un paso adelante, la tensión en su postura inconfundible. ¿Ayudar? Ese es el problema. Tu tipo de ayuda solo complica las cosas. No entiendes lo que está en juego. Los ojos de Arturo se posaron en el bosque más allá, donde las sombras se aferraban como manchas oscuras. ¿Y qué exactamente está en juego? La mirada de Camilo se endureció. Control, equilibrio, orden. Los lobos son parte del ecosistema, sí, pero hay leyes, reglas. No podemos permitir que la gente ande interfiriendo en lo que debe manejarse. El corazón de Arturo latió con una defianza feroz y repentina. ¿Manejar? ¿Querrás decir cazar, atrapar, matar? La mandíbula de Camilo se tensó, pero no dijo nada. El silencio entre ellos se espesó, opresivo, hasta que un crujido agudo cortó el aire, una rama rompiéndose violentamente cerca. Ambos giraron la cabeza hacia el sonido, ojos buscando en la niebla que se arremolinaba. Desde el borde del claro, una figura tambaleante entró en la débil luz matutina. Emilia, sin aliento, con los ojos desorbitados por la alarma. «Vienen», jadeó, apretando algo con fuerza en la mano. «Los cazadores. Se están acercando». El cuerpo de Arturo se tensó, una oleada de adrenalina inundándole las venas. «¿Quiénes?» «Los que pusieron las trampas», dijo Emilia con la voz temblorosa. «Vi sus camionetas más temprano, estacionadas justo más allá de la sierra. Traen armas, y ya no solo van por los lobos». La expresión de Camilo se oscureció. «Por eso estamos aquí, para contener la situación. Tú y tu lobo complican las cosas». Los ojos de Arturo brillaron con ira. ¿Complicar? No. Estamos luchando por sobrevivir, por justicia. Emilia dio un paso al frente, su voz subiendo con urgencia feroz. Si no actuamos ahora, acabarán con toda la manada. El lobo que cuidas es el último de su especie en este bosque. No podemos dejar que ganen. La mirada de Camilo se desplazó entre ellos. Calculadora. ¿Creen que pueden detenerlo? ¿Que son héroes? Las manos de Arturo se cerraron en puños a sus costados. No sé qué soy ya, pero sé que quedarme mirando no es opción. La tensión estaba al límite, como un alambre a punto de romperse. Los labios de Callum se curvaron en una sonrisa amarga. «Estás fuera de tu alcance, viejo. Esto no es un cuento de hadas. Esto es la vida real, y en la vida real hay sacrificios que hacer». La respiración de Arturo se entrecortó, la ira y el miedo luchando dentro de él. ¿Sacrificios como matar a los inocentes? Un movimiento fugaz llamó su atención. Figuras emergiendo de la niebla, sombras que se transformaban en hombres armados que avanzaban con paso firme. Los cazadores, sus rostros cubiertos con bufandas y gorras, ojos fríos y despiadados. El bosque a su alrededor parecía encogerse, los árboles cerrándose como muros de una jaula. Emilia agarró el brazo de Arturo con fuerza,
firme y decidida. «No tenemos tiempo. Hay que mover al lobo. ¡Ya!». La mirada de Arturo se cruzó con la de Callum por última vez. Un desafío silencioso, una grieta en la frágil tregua. Los ojos de Callum brillaron con algo indescifrable. Luego asintió con brusquedad. «Está bien, pero sepan esto. Si cruzan la línea, habrá consecuencias, y no dudaré en actuar». Mientras los cazadores se acercaban, sus pasos crujían sobre hojas heladas. Arturo sintió que el mundo frágil que conocía se desmoronaba bajo sus pies. Las viejas reglas, la soledad silenciosa, la distancia prudente del peligro, todo había desaparecido. En su lugar se alzaba una realidad cruda y urgente, donde la confianza era escasa y cada decisión podía inclinar la balanza entre la vida y la muerte. Miró al lobo. Su respiración era débil pero constante, los ojos brillando con un destello de esperanza y miedo. La criatura era ahora un símbolo, un faro frágil en medio de una tormenta creciente. Y Arturo, un hombre marcado por la pérdida y el silencio, sintió encenderse en su pecho el fuego de la determinación. El claro parecía latir con tensión, la niebla girando como fantasmas inquietos a sus pies. El bosque ya no era un refugio, sino un campo de batalla, y las apuestas nunca habían sido tan altas. Arturo tragó saliva, con la voz áspera pero firme dijo: «Nos movemos, juntos». Emilia asintió, la urgencia marcando sus rasgos. Callum dudó, luego retrocedió, fundiéndose en las sombras mientras los cazadores se acercaban como una manada de lobos. El corazón del viejo latía con fuerza, cada nervio encendido por el miedo y la determinación. La frágil paz se había roto, la noche silenciosa reemplazada por el rugido del conflicto inminente. El camino por delante era incierto, lleno de peligros y traiciones, y Arturo sabía que nada volvería a ser igual. Mientras se adentraban en el abrazo del bosque, los árboles parecían inclinarse con ojos vigilantes. La mente de Arturo corría con preguntas. ¿En quién podía confiar? ¿Qué secretos aún estaban ocultos? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger al lobo herido y la esperanza frágil que representaba? Las sombras se alargaban, la niebla se espesaba y el bosque susurraba sobre la hora del ajuste de cuentas. El viaje del viejo había cruzado un umbral y la noche vibraba con la promesa de la ruptura. Algo se acercaba, algo que rompería el silencio para siempre. Los dedos de Arturo se demoraron sobre el pelaje áspero del lobo, un ancla en medio de una tormenta de dudas y temores crecientes. La niebla envolvía el bosque como un velo, espesándose a su alrededor mientras los primeros rayos del amanecer apenas lograban atravesar la oscuridad persistente. Pero bajo esa luz frágil, una sombra más profunda que el frío matutino se posó sobre el corazón de Arturo. Su mente volvió a un detalle que había dejado pasar antes: las marcas en el brote cerca del lobo, esas señales irregulares que parecían demasiado deliberadas, demasiado precisas para ser solo el pánico de un animal. Las había recorrido con dedos temblorosos, sintiendo un mensaje oculto en la corteza áspera. Ahora, el peso de ese mensaje apretaba fuertemente su memoria. Y si esas marcas no eran solo señales dejadas por humanos que seguían al lobo, sino algo relacionado con él. El aliento de Arturo se detuvo cuando un fragmento emergió, un destello de años atrás, un recuerdo enterrado bajo el dolor y el silencio. Se vio a sí mismo, más joven, recorriendo esos mismos bosques, aferrado a una carta desgastada que nunca había enviado. La carta estaba dirigida a un hombre llamado Callum. El nombre lo atravesó como una cuchilla fría. Callum, el hombre que acababa de estar en su puerta, con mirada fría, advirtiéndole sobre las consecuencias. Años atrás, antes de que la soledad lo envolviera, Arturo había conocido a Callum, no como enemigo, sino como amigo, confidente. Habían estado cerca alguna vez, unidos por ideales compartidos y sueños susurrados de proteger el bosque. Pero algo fracturó su vínculo, una grieta que ninguno se atrevió a cruzar. El corazón de Arturo latió con dolor. La carta la había escrito tras la enfermedad de su esposa,
un ruego desesperado por ayuda, por comprensión. En ella advertía a Callum sobre peligros que se acercaban, sobre figuras sombrías que querían explotar los secretos del bosque para lucro y poder. Pero Callum nunca respondió, o peor, eligió el silencio. Un nudo amargo apretó en el estómago de Arturo al comprender la verdad. Callum no era solo un aplicador de reglas o un agente del orden. Era parte de la maquinaria que permitió que cazaran a los lobos, que pusieran trampas y que el frágil equilibrio del bosque se inclinara hacia el caos. La presencia de ese hombre en su puerta no era casualidad, era el ajuste de cuentas. El bosque a su alrededor parecía latir con esa revelación, los árboles centenarios siendo testigos mudos de traiciones olvidadas hace tiempo. La mirada de Arturo se posó en Emilia, su figura tensa y resuelta a su lado. Ella era portadora de verdad y esperanza, pero también recordatorio de cuán entrelazados estaban sus destinos. El lobo, la criatura frágil que buscaban proteger, era el eje sobre el que giraba ahora su mundo fragmentado. La mente de Arturo corría, armando un tapiz de conversaciones a medias y miradas ocultas, el silencio del pueblo, las advertencias crípticas de los ancianos, la distancia cautelosa en las miradas de los vecinos, todos hilos tejidos en un patrón de complicidad y miedo. Él había vivido en la periferia de esa red, sin saber que su propio pasado estaba entrelazado con las fuerzas que ahora se cerraban sobre él. Un ruido repentino entre los árboles lo sacó al presente. La voz de Callum cortó la niebla, baja y deliberada. ¿Crees que puedes deshacer lo que ya está en marcha? El bosque no es tuyo para salvar, Arturo. Pertenece a quienes entienden su precio. La respuesta de Arturo fue un susurro, feroz a pesar de su cansancio. Quizás nunca lo entendí, pero no puedo ignorar lo que dejé pasar, ya no. La mirada de Callum se endureció. Has sido un fantasma en este bosque, silencioso mientras todo se desmoronaba. ¿Y ahora quieres hacer de héroe? Es demasiado tarde. Emilia dio un paso adelante, con voz firme aunque sus ojos reflejaban inquietud. Nunca es tarde para luchar, por los lobos, por el bosque, por lo que es justo. El corazón de Arturo se apretó al ver ese intercambio sutil, la delgada línea entre aliado y adversario, difuminándose bajo el peso de la historia y las verdades ocultas. Comprendió que Emilia también cargaba sus propias sombras. Su determinación feroz ocultaba cicatrices que él solo podía imaginar, heridas nacidas de batallas silenciosas, sacrificios hechos sin testigos. El lobo se movió bajo su mano, una respiración frágil escapando de sus pulmones. En ese instante, Arturo entendió la profundidad de su carga compartida. La criatura era más que un símbolo, era un testimonio vivo de supervivencia contra probabilidades llenas de crueldad y abandono. Los recuerdos regresaron, la voz suave de su esposa, las vigilias silenciosas, las promesas susurradas en la oscuridad. Esos momentos de ternura le habían enseñado que el amor y la pérdida suelen ir de la mano, que la esperanza puede brillar incluso en las noches más frías. Pero ahora, esa esperanza se sentía frágil, amenazada por fuerzas visibles e invisibles. La mirada de Arturo se posó en un amuleto gastado que colgaba de su cuello, un relicario de su esposa, un talismán que nunca se había quitado. El colgante llevaba el mismo símbolo grabado débilmente en la corteza cerca del refugio del lobo. Una revelación surgió con dolorosa claridad. Esas marcas no eran solo advertencias, sino un llamado, un legado transmitido, uniendo pasado y presente, vinculando a la familia de Arturo con el destino del bosque de maneras que él nunca había comprendido. Los secretos susurrados del bosque lo envolvían, cargados de historia y dolor. Los límites entre protector y traidor, amigo y enemigo, se desdibujaban en tonos grises que ya no podía ignorar. La soledad de Arturo se había roto, reemplazada por una compleja red de lealtad, traición y esperanza frágil. Miró una vez más a Emilia y luego a Callum, las líneas entre ellos quebradas y cambiantes como la niebla que giraba a sus pies. La voz del viejo era firme, aunque cargada de incertidumbre y resolución. Ya no sé en quién confiar, pero sé una cosa: los lobos,
Este bosque son parte de mí. Y no dejaré que la oscuridad los reclame sin luchar. Los ojos de Callum se entrecerraron, un destello de viejo arrepentimiento o tal vez advertencia pasó por su mirada. Emilia apretó la determinación en su rostro, sus ojos reflejaban miedo y valentía. El camino que tenían por delante era enredado y traicionero, marcado por sombras del pasado y amenazas del presente. El viaje de Arturo ya no era solo por sobrevivir, era un ajuste de cuentas, con la historia, consigo mismo y con los lazos frágiles que aún podían guardar la llave de la salvación. Mientras la niebla se espesaba y la primera luz pálida del amanecer se extendía en el horizonte, el bosque pareció exhalar, una respiración larga y profunda, esperando el próximo movimiento en una historia mucho más antigua y oscura de lo que imaginaban. El corazón de Arturo latía ahora con calma, la tormenta interior templada por una claridad recién encontrada. El viejo que alguna vez buscó solo la soledad estaba ahora atado irrevocablemente a una lucha que trascendía el tiempo, una lucha por la verdad, la justicia y la esperanza frágil susurrada bajo los árboles milenarios. Arturo estaba solo en la penumbra de su sala desordenada. Las brasas moribundas en la chimenea lanzaban una luz débil y temblorosa que palpitaba como un latido contra las sombras crecientes. Afuera, el bosque inquieto murmuraba secretos con el viento frío, su aliento tejiendo un manto frágil que presionaba las paredes gastadas de la casa. La habitación parecía más pequeña que antes, el peso de años y secretos saturando el aire, espesando el silencio hasta hacerlo casi insoportable. Sus manos, que antes eran firmes y seguras, ahora temblaban al rodear una taza de cerámica astillada, el calor ondulando y cambiando bajo sus dedos. El amargo sabor del café viejo persistía en su lengua, un recordatorio sordo de noches sin dormir, luchando con recuerdos de los que ya no podía escapar. Cada respiración era superficial, como si el pasado le aplastara el pecho, oprimiendo sus pulmones con dedos invisibles. La fotografía en la repisa llamó su atención, el rostro sonriente de su esposa congelado en el tiempo, radiante e intacto por los años o las sombras que luego cubrieron su vida. Por un instante, el calor de ese recuerdo floreció dolorosamente dentro de él, solo para apagarse con la fría realidad de que todo en lo que había creído se desmoronaba. El bosque ya no era un santuario. La soledad a la que se aferraba era una ilusión frágil. El lobo, los secretos, las traiciones, habían roto el mundo que creía entender. Su mirada se posó en la ventana, donde la primera luz pálida del amanecer se filtraba tímidamente entre la niebla que se disipaba. Afuera, los árboles se erguían como centinelas silenciosos, sus ramas desnudas apuntando hacia el cielo gris. El claro donde el lobo había buscado refugio era ahora un recuerdo lejano, tragado por las sombras cambiantes y la niebla que avanzaba. Arturo sentía que ese lugar, y todo lo que representaba, se le escapaba de las manos, disolviéndose en el frío aire matutino. Un ruido rompió la quietud, un crujido suave en el suelo detrás de él. Se giró de golpe, el corazón golpeando con fuerza, y encontró a Emilia en la puerta, sus ojos marcados por el cansancio, pero encendidos con un fuego indomable. Ella cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, y esa noche parecía aún más pesado, como si la esperanza que alguna vez sostuvo estuviera desgarrándose en los bordes. «No puedo», comenzó, su voz quebrándose como un hilo frágil. «No sé si estamos listos para lo que viene». La garganta de Arturo se apretó. Las palabras resonaban con el tumulto que sentía dentro. «¿Listos?», susurró con voz áspera y ronca. «Emilia, lo de estar listos quedó atrás hace mucho. No hay vuelta atrás». Ella se acercó vacilando antes de hablar de nuevo. «Las advertencias de Callum no son amenazas vacías. Esto ya no es solo por los lobos. La gente va a salir lastimada. Y tengo miedo, Arturo. Miedo de que estemos entrando en algo que no podemos controlar». Los ojos del viejo se encontraron con los de ella, tormentosos y resueltos. «El control nunca fue nuestro para tenerlo. Ya estamos atrapados en medio, nos guste o no». La habitación pareció encogerse a su alrededor.
el silencio cerrándose como un lazo apretado. Ninguno habló por un largo momento, el peso de los miedos no dichos instalándose entre ellos como un ser vivo. La mente de Arturo corría, fragmentos de recuerdos y medias verdades girando en un caos. Pensó en la carta que nunca envió, la amistad con Callum que se rompió y se tornó amarga, los largos años de negación silenciosa. Y ahora, ese pasado ya no estaba lejos. Era una cadena apretada a sus tobillos, arrastrándolo hacia un ajuste de cuentas que ya no podía evitar. Se levantó con dificultad, el suelo crujió bajo su peso y se acercó a la ventana otra vez. Su reflejo lo miró, un hombre cansado y desgastado, con ojos nublados por el dolor y la determinación. La esperanza frágil que había titilado dentro suyo era ahora una brasa ardiente, feroz e implacable. Afuera, el bosque parecía contener la respiración, la niebla espesándose como para proteger la tormenta que se avecinaba. Los dedos de Arturo se cerraron en puños a sus costados, temblando no por debilidad, sino por la oleada de emociones que amenazaba con desbordarlo. Ya no era el viejo solitario que vivía en el borde del bosque. Era un guardián ahora, atado por el deber y la verdad a una causa que lo demandaba todo. «No puedo perderlo», murmuró, voz apenas audible. «No después de todo». Emilia extendió la mano, posándola suavemente en su brazo, un ancla silenciosa en la tormenta que los envolvía. «No lo haremos. Pero eso significa que tenemos que estar listos para enfrentar lo que venga. Cueste lo que cueste». Arturo tragó saliva, las palabras asentándose en lo profundo de su ser como una piedra. El costo ya no era abstracto, era real, amenazando en el horizonte como una sombra que no se podía negar. El camino por delante era estrecho, traicionero, y no habría vuelta atrás. Su soledad se había roto, reemplazada por una frágil alianza forjada en el dolor y la necesidad. Se apartó de la ventana, el peso de la decisión aplastando sus hombros. La habitación, que alguna vez fue refugio, ahora parecía una jaula, sus paredes cerrándose con los ecos de una vida que se deshilacha. Cada crujido, cada susurro del viento afuera, parecía amplificado en el silencio, recordándole que el mundo se movía bajo sus pies. El aliento de Arturo se detuvo cuando un recuerdo repentino atravesó la niebla. El rostro de Callum torcido por la ira y la traición, las palabras no dichas, la amistad perdida en el tiempo y el arrepentimiento. Pasado y presente chocaban en un ajuste de cuentas brutal, dejándolo expuesto y vulnerable. Se hundió en su silla, la cabeza inclinada, los dedos temblorosos recorriendo la tela gastada del apoyabrazos. El silencio era pesado, roto solo por el llamado lejano de un cuervo, un grito solitario que resonaba la soledad que se asentaba en lo profundo de su alma. «Tengo miedo», confesó, voz frágil. «Pero ya no puedo quedarme al margen». Emilia asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Yo tampoco». El fuego chisporroteó, lanzando sombras que danzaban como fantasmas inquietos. La habitación parecía suspendida entre pasado y futuro, un umbral frágil donde todo pendía de un hilo. Arturo sintió la línea trazada frente a él, un divide entre la vida que conoció y el camino incierto que tenía por delante. Estaba al borde de ese abismo ahora, despojado de ilusiones y protecciones, vulnerable y desnudo. El viejo que solo buscaba silencio ya no existía. En su lugar estaba alguien irrevocablemente cambiado, un hombre listo para enfrentar la oscuridad, aunque incierto de lo que esperaba más allá. Afuera, el bosque susurraba sus secretos ancestrales, la niebla enroscándose como dedos silenciosos entre los árboles. El corazón de Arturo latía firme, cada pulso una promesa silenciosa de que la lucha apenas comenzaba. El enfrentamiento final se asomaba en el horizonte, pero por ahora él permanecía en la frágil calma, la calma antes de la tormenta, sabiendo que la línea ya se había cruzado. No había vuelta atrás. Arturo se apoyó en la ventana agrietada, el frío vidrio una barrera entre el mundo frágil adentro y las sombras que avanzaban afuera. Su aliento empañó el cristal mientras miraba hacia la luz gris del amanecer, observando cómo la niebla,
se enroscaba y giraba como dedos espectrales buscando algo fuera de alcance. El bosque se sentía diferente ahora, cargado, inquieto, como si supiera que el equilibrio se había roto de forma irreversible. El peso de los últimos días lo aplastaba, una carga implacable que ya no podía ignorar. Las respiraciones frágiles del lobo, la determinación feroz de Emilia, las advertencias amargas de Callum, todo convergía en una tormenta de dudas y resolución que giraba en lo profundo de su pecho. Había pasado décadas escondido tras el silencio y la soledad, pero ese refugio se había desmoronado. Ahora, la verdad lo arañaba, cruda e implacable. Un crujido bajo sus pies lo sacó de su ensoñación. Emilia entró en la habitación, sus ojos sombreados pero alertas. El cansancio marcado en su rostro solo intensificaba el fuego detrás de su mirada. Cerró la puerta suavemente, el sonido definitivo, como un sello que cerraba un capítulo que había quedado abierto demasiado tiempo. «No podemos esperar más, Arturo», dijo, con voz firme pero cargada de urgencia. «Los cazadores se mueven más rápido de lo que creíamos. Los hombres de Callum están cerrando el círculo. Si no actuamos, el lobo no sobrevivirá la noche». Los dedos de Arturo se cerraron en puños a sus costados. El mundo del viejo, que alguna vez estuvo cuidadosamente contenido, se deshacía con una velocidad aterradora. Pero bajo el miedo, una brasa de desafío se encendió. Ya no sería un testigo pasivo de la destrucción. «Ya tomé una decisión», dijo Arturo en voz baja, con palabras pesadas pero firmes. «Enfrentaré a Camilo. Afrontaré lo que he evitado por demasiado tiempo. Esto termina conmigo, o no termina en absoluto». Los ojos de Emilia brillaron con una mezcla de esperanza y cautela. «Enfrentar a Camilo es peligroso. No es solo un cumplidor de reglas, es un hombre que ha enterrado sus propias traiciones muy profundo. Debes estar preparado para lo que vas a encontrar». Arturo asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Los recuerdos lo golpearon con fuerza, ecos de una amistad rota, la carta que nunca envió, el silencio que siguió. Ya no podía negar la maraña de lealtad y traición que los había atrapado a todos. Si quería proteger al lobo, proteger el bosque, tenía que aceptar ese legado, doloroso como fuera. «Estoy listo», dijo con voz firme a pesar del temblor interior. «Pero no solo para enfrentar a Camilo. Necesito llegar al pueblo, a la gente. El silencio ha sido nuestro enemigo tanto como los cazadores. Es hora de la verdad, sin importar el precio». Emilia se acercó apoyando una mano firme en su brazo. «Eso lo cambia todo. No hay vuelta atrás». La mirada de Arturo se posó en el amuleto gastado que descansaba sobre su pecho, el símbolo tallado en la corteza, el vínculo entre pasado y presente. Ahora pesaba más, un talismán no solo de memoria, sino de responsabilidad. Lo levantó lentamente, con los dedos temblorosos, y lo dejó caer de nuevo sobre su camisa. La habitación pareció oscurecerse. Las sombras se acumularon en las esquinas como vigilantes silenciosos. Afuera, la neblina se espesaba, tragando el horizonte con una advertencia muda. En algún lugar profundo del bosque, un aullido tenue se elevó, agudo, crudo, un llamado a la batalla que resonó en el pecho de Arturo. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco como una promesa. «Partimos al amanecer», dijo en voz baja pero firme. «Sacaremos la verdad a la luz. No más huidas, no más esconderse». Los labios de Emilia se apretaron en una línea delgada. Su determinación se endureció. «Entonces prepárate, porque cuando despierte el pueblo, no se puede predecir quién resistirá o quién caerá». Arturo se alejó de la ventana. Su sombra se alargó sobre el suelo de madera. El umbral entre el pasado y el futuro se abría frente a él, oscuro e incierto, pero cruzaría ese límite, porque algunas batallas exigen sacrificio, porque el silencio ya no era un lujo que podía permitirse. El viaje del hombre mayor había llegado a su punto crucial. La esperanza frágil que llevaba era ahora una luz firme que ardía contra la tormenta que se acercaba. Y mientras la primera luz pálida del amanecer se colaba en la habitación,
Arturo supo con una claridad inquebrantable. La hora del ajuste de cuentas había comenzado. No había marcha atrás. Arturo se sentó pesadamente al borde de la silla de madera crujiente, el peso del amanecer próximo apretándole el pecho como una mano invisible. La habitación parecía encogerse con las horas, las sombras se acumulaban en las esquinas y respiraban con vida propia. Afuera, el viento había cesado. Un silencio asfixiante cubría el bosque, como si la tierra misma contuviera el aliento con él. Cada crujido de la vieja casa, cada rama que se rompía a lo lejos, fracturaba el silencio como una advertencia susurrada. Emilia estaba junto a la puerta, su silueta recortada contra la luz tenue que se filtraba por los vidrios sucios. Sus ojos, oscuros e inquietos, miraron a Arturo y luego volvieron a la ventana, como queriendo atravesar la neblina que se espesaba fuera. La urgencia en su postura era palpable, aunque su voz permanecía contenida, medida, cuidadosa, como si una sola palabra pudiera romper la calma precaria. No dijeron nada. Las palabras se habían vuelto frágiles, quebradizas y cargadas de un significado profundo bajo su superficie. El aire entre ellos chispeaba con miedos no expresados, viejos arrepentimientos entrelazados con nueva determinación. Su silencio era denso, una barrera más poderosa que cualquier cerrojo o pestillo. Era un espacio donde la esperanza y el temor bailaban incómodos, sin querer tomar el control. Los dedos de Arturo recorrieron el amuleto gastado que colgaba de su cuello, el metal frío contra la piel húmeda de sudor. El símbolo grabado parecía latir débilmente, un pulso en la quietud, atándolo a recuerdos dolorosos y preciosos. El pasado y el futuro se entrechocaban en ese pequeño talismán. La voz de su esposa, la carta jamás enviada, la amistad rota con Camilo, todo girando en una tormenta de culpa y determinación. Tragó saliva con fuerza, el sabor de viejos remordimientos amargo en su lengua. Afuera, el bosque se erguía oscuro y silencioso, un centinela inmóvil. Los árboles, con sus ramas huesudas, se recortaban contra el cielo pálido como dedos acusadores. La neblina se enroscaba espesa alrededor de sus troncos, tragando cualquier indicio de movimiento, cualquier promesa de seguridad. En algún punto profundo del bosque, ojos invisibles vigilaban, esperando. El tiempo parecía estirarse y deformarse. Cada segundo se alargaba en una eternidad de miedo y expectativa. Un crujido repentino en el piso sacó a Arturo de sus pensamientos. La mirada de Emilia se fijó en el sonido. Su mandíbula se tensó. El silencio se volvió más agudo, quebradizo como vidrio. Ambos sabían que los cazadores estaban cerca, esperando en las sombras. Su presencia era un veneno lento y sigiloso que contaminaba el aire. Los frágiles suspiros del lobo resonaban en la mente de Arturo, un ritmo fantasmal que subrayaba la fragilidad de todo lo que luchaban por proteger. Arturo se levantó tambaleante, caminando por las tablas gastadas con pasos lentos y deliberados. Cada pisada era un latido de resistencia contra la soga que se apretaba. Su respiración era superficial y entrecortada, el corazón golpeando con un ritmo implacable. Las paredes parecían cerrarse. La habitación se encogía hasta sentirse como una jaula que lo atrapaba en sus propios miedos. Emilia se acercó en silencio. Su mano se extendió pero vaciló. Un casi toque que decía mucho sobre la carga compartida y la confianza frágil. Sus miradas se encontraron y en ese intercambio cargado había 1000 palabras no dichas, miedo a lo que vendría, rabia por lo perdido y un hilo tenue de esperanza que aún se atrevía a brillar. El reloj sobre la chimenea marcaba con cruel precisión, cada segundo, una cuenta regresiva hacia la tormenta inevitable. Afuera, los primeros cantos tímidos de los pájaros despertando rompían la quietud, pero dentro, el tiempo parecía suspendido. La noche se extendía, pesada y asfixiante, como si el mundo mismo se preparara para un estallido. Finalmente, la voz de Arturo rompió el silencio, baja y temblorosa. ¿Cuánto tiempo más podemos aguantar esto? ¿Cuándo romperá la oscuridad? La respuesta de Emilia fue un susurro, casi perdido bajo el peso del momento. No mucho, pero resistimos.
porque tenemos que hacerlo. Volvieron a sus lugares, dos figuras al borde del abismo, con el corazón latiendo fuerte, la respiración contenida, el alma atada a una esperanza frágil que aún podía desvanecerse. La habitación exhalaba un silencio lleno de tensión, un grito callado justo antes de romperse. Afuera, el bosque esperaba, y la noche también. La puerta se cerró de golpe con un estruendo que resonó en la pequeña habitación, haciendo vibrar el cristal frágil de la ventana a su lado. Las manos de Arturo, aún temblando por el cansancio, se cerraron en puños a los lados. El ruido repentino rompió el pesado silencio, abriendo una herida que había intentado mantener cerrada por mucho tiempo. Emilia se quedó paralizada junto a la puerta, ojos abiertos y brillantes de lágrimas contenidas, pero fue Camilo quien entró, con el rostro tallado por la ira fría y algo crudo, no dicho. «Me mentiste», escupió Camilo, su voz baja pero brutal, cada palabra una cuchillada en la habitación. «Durante años me mantuviste en la oscuridad. Dejaste que los lobos murieran mientras tú te escondías tras tu silencio». La respiración de Arturo se cortó. La garganta se le apretó bajo el peso de una culpa que lo había perseguido como sombra. «No mentí», susurró con la voz quebrada. «Tenía miedo. Ya no sabía cómo pelear». «¿Miedo?». La risa de Camilo fue amarga, venenosa. «Abandonaste todo en lo que creíamos. Dejaste que el bosque se pudriera mientras te ahogabas en tu dolor. ¿Y ahora quieres hacerte el salvador?». Los ojos de Arturo ardían con un fuego repentino. La máscara frágil de resignación se rompió en 1000 pedazos. «Nunca dejé de importarme, solo estaba perdido. Pero eso no significa que ahora me rinda, no mientras haya una oportunidad de arreglar las cosas». La mirada de Camilo se oscureció. Sus puños se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Ya no decides qué está bien. Ese bosque, esos lobos, son daños colaterales en una guerra que nunca entendiste. ¿Crees que tus arrepentimientos pueden borrar el daño?». La habitación pareció cerrarse. La tensión era insoportable, aplastante como el peso de décadas. El cuerpo de Arturo tembló, no de frío, sino por la tormenta interna, la furia y el dolor chocando en un vendaval desesperado. Tomó una respiración entrecortada y la dejó escapar en un sollozo áspero, crudo y sin defensas. «La amaba», ahogó las palabras con la voz rota. «Mi esposa, ella lo era todo. Y cuando se fue, me perdí. Pensé que el silencio era la única forma de mantener viva su memoria, pero solo dejé que la oscuridad creciera». Emilia dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «No podemos deshacer el pasado, Arturo, pero podemos luchar por el futuro. Los lobos merecen eso». Los ojos de Camilo se movieron entre ellos. Sombras de conflicto cruzaron su rostro por un instante antes de endurecerse de nuevo. «Son unos ilusos si creen que la esperanza basta. Los cazadores no se detendrán. El pueblo no despertará hasta que sea demasiado tarde». La mirada de Arturo bajó al amuleto que colgaba pesado sobre su pecho, el mismo símbolo grabado en la corteza cerca del refugio del lobo, un recuerdo de amor y pérdida, memoria y lucha. Con un movimiento brusco y furioso, lo arrancó. La cadena se rompió con un chasquido en la quietud. El colgante golpeó el suelo con un sonido hueco y rodó, como si quisiera escapar del peso que llevaba. «Ya no quiero esconderme detrás de los recuerdos», declaró Arturo, alzando la voz. «Esto termina ahora. No más silencio, no más huidas». La mandíbula de Camilo se tensó, pero dio un paso atrás, la pelea abandonando su postura. «Entonces prepárate para enfrentar las consecuencias, porque cuando salga la verdad, nada volverá a ser igual». El pecho de Arturo se levantó con una bocanada de aire que no sabía que contenía. Las lágrimas corrían libres ahora, surcando caminos limpios por un rostro marcado por años de dolor. El hombre que se había aferrado a la soledad se había ido. En su lugar había alguien renacido en el fuego del ajuste de cuentas, roto, sí, pero inquebrantable. Emilia se acercó a su lado, su mano firme sobre su hombro. Juntos enfrentaron los restos destrozados del pasado, los lazos fracturados y la tormenta que se avecinaba. Afuera,
El bosque susurraba sus secretos antiguos, la niebla giraba como espíritus inquietos, la línea había sido cruzada, la lucha había comenzado y no había marcha atrás. Arturo estaba al borde del bosque, el sol de la mañana filtrándose entre las ramas en suaves fragmentos dorados que bailaban sobre el suelo cubierto de escarcha. La niebla que antes se aferraba a los árboles se había levantado, dejando el aire fresco y claro, pero el silencio tenía un peso mucho más fuerte que la ausencia de ruido. Era la calma que sigue a un grito, la quietud después de la tormenta, cuando el mundo parece detenerse, no en paz, sino en juicio. Sus manos, antes temblorosas por la duda y el dolor, ahora descansaban firmes a sus costados. El cuero áspero de su abrigo llevaba las marcas de noches vagando entre sombras y luz, entre miedo y esperanza frágil. El lobo, la criatura herida que había despertado algo enterrado en él, había desaparecido, perdido en el abrazo del bosque. Arturo no sabía si había sobrevivido, pero la ausencia ya no era vacía. Estaba llena de significado, un testimonio de resistencia más allá de su comprensión. Recordó la primera noche, cuando ese gemido tenue y desesperado había roto su soledad. Qué diferente sonaba ahora. Ya no una súplica frágil perdida en la oscuridad, sino un llamado que lo había despertado de años de silencio. El bosque mismo había hablado a través de ese grito, revelando secretos y cicatrices que antes intentaba ignorar. Las historias susurradas por los ancianos del pueblo, las marcas en los retoños, la cámara oculta, todos hilos tejidos en un tapiz de dolor y resiliencia, traición y lealtad. La mirada de Arturo cayó sobre el amuleto gastado que colgaba de su cuello, ahora más ligero sin el peso de la cadena. El símbolo grabado ya no se sentía como una cadena que lo ataba a su pasado, sino como un puente que conectaba lo perdido con lo que aún podía salvarse. Recordó la voz de su esposa, suave, firme, un faro en la oscuridad. Pensó que su amor era un refugio, pero ahora lo veía como una semilla en tierra árida, frágil pero obstinada, que brotaba a través de la escarcha para encontrar la luz. El pueblo dormía tranquilo detrás de él. Sus secretos ya no estaban seguros en las sombras. Las fracturas en él reflejaban las fracturas en sí mismo. El silencio de años se había roto, no con gritos triunfantes, sino con el valor silencioso de enfrentar lo oculto. Arturo había perdido mucho: la inocencia, la soledad, la ilusión de control, pero había encontrado algo inesperado en la fractura: conexión, propósito y la voluntad de mantenerse firme, aunque el camino fuera incierto. Una brisa movió las hojas secas a sus pies, trayendo el aroma de pino y tierra, un recordatorio de que la vida sigue ciclos de pérdida y renovación. Arturo respiró hondo, sintiendo cómo el aire frío se asentaba dentro de él como una bendición. El bosque no había perdonado ni olvidado, pero le había ofrecido un lugar, no como un fantasma solitario, sino como un guardián atado a la naturaleza y a la esperanza frágil susurrada bajo los árboles milenarios. Dio un paso lento hacia adelante, el crujir de la escarcha bajo sus pies marcando un ritmo constante en el amanecer que se desplegaba. El camino por delante era desconocido, los peligros reales, pero el corazón de Arturo ya no titubeaba. El hombre mayor que había temblado al borde de la oscuridad se había convertido en otra cosa, portador de luz, no porque hubiera conquistado la noche, sino porque eligió caminar en ella. Mientras el bosque exhalaba a su alrededor, la voz de Arturo rompió el silencio, baja y firme. Hay heridas que nunca sanan del todo, pero nos enseñan a vivir con las cicatrices, y a veces eso basta. Si has acompañado a Arturo en este viaje, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Si su historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para más relatos que exploran el valor silencioso que se encuentra en las sombras. Juntos, podemos encontrar fuerza en las historias, incluso en aquellas que no terminan con respuestas claras, sino con la luz duradera de la esperanza.